Entonces estábamos hablando acerca de, como mamá latina, ¿a qué le tienes miedo? Y te di te compartí mi más terrorífico miedo, ¿no? El de quedarme sola con mis dos hijos, ya sea que mi esposo se fuera, me dejara o que falleciera. Entonces te expliqué el por qué y te dije una de mis tantas razones, que eran tres. Estábamos platicando de esto, pero se me corrió el internet, discúlpame por favor. Así es que para recordarte un poco, la primera razón de por qué yo tenía miedo, una era porque no trabajaba. La segunda era porque no generaba ingresos desde casa. Y la tercera razón en la que te estaba explicando era porque yo pensaba que no era una persona lo suficientemente poderosa e inteligente para crear negocios exitosos. ¿Por qué? Porque yo no tenía títulos universitarios. Entonces, te expliqué que eso sí fue una de las cosas, de las limitantes mayores que yo he trabajado bastante hasta más o menos el año 2015 o 2014 más o menos, que yo tengo contacto con otro tipo de personas, con otro círculo de personas que no me rodeaban antes, cuando yo entiendo que hoy vivimos en una era diferente a la cual nos prepararon. En la era donde nosotros nos prepararon, bueno, las mujeres más o menos de mi época, estoy hablando de nuestra generación, era de sí o sí ir a la escuela, titularte, buscar un trabajo, un empleo, jubilarte y retirarte, ¿no? Entonces, esa era la fórmula del éxito que nos enseñaron. Con esa fórmula del éxito me vengo yo a Estados Unidos y pues fue un choque porque yo miraba una gran diferencia de vida entre personas ricas y personas pobres y de clase media. Entonces, yo siempre pensaba que el hecho de estar mal económicamente en este país se lo atribuía a que yo no tenía un título universitario, no tenía las herramientas necesarias para poder lograr tener éxito financiero. Así es que sí pasó demasiado tiempo y entonces me explicaron lo que yo te quiero explicar y compartir hoy a ti, mamá latina que vives en Estados Unidos, que me escuches y que me ves. Hay que entender que estamos viviendo una nueva era, la era de la comunicación, la era digital. Yo lo entendí y me costó un proceso de 2 años intensivos, porque sí me volqué a estudiar. Soy una mujer que ama los libros, me considero un ratón de biblioteca, amo la educación, entonces cuando a mí estas personas me presentan esta nueva oportunidad de conocimiento, de transformación, de educación, entonces yo dije, dámelo, yo quiero saber, yo quiero entender esto. Yo quiero transformar mi vida porque no vine a este país a ser una pobre más, porque llegó el momento, te quiero decir, que viví una vida peor que la que vivía en mi país. Yo toqué fondo, si tú has visto mis videos y si no te invito en este momento a ir y a verlos, te explico y te platico mi historia. Y yo no sé si tú te identificas un poquito conmigo, pero yo estuve harta de ser pobre, harta. Entonces, cuando esa información llega a mi vida, yo le digo, dámela, yo quiero aprender, yo quiero saber. Y entonces entendí que siempre ha sido igual, la historia ha sido igual. Siempre van a haber ricos y pobres, poderosos y débiles, líderes y seguidores, proveedores y consumidores. Así está diseñado el mundo y así hay que entenderlo para que podamos salir de donde estamos. Yo tengo como propósito hacer este video, compartirte esta información, porque me di cuenta que podía ayudar a más mujeres como yo. En algún momento yo estudié esta información para mí. Cuando yo comprendí que era necesario enseñarle a mis niños, entonces yo dije, cambié el nivel y dije, necesito aprender esto para enseñarle a mis hijos, para que cuando ellos se enfrenten al mundo no sufran tanto
dolor como sus padres. Pero después de eso me di cuenta que mi responsabilidad no nada más llegaba o topaba conmigo y mi familia, mis hijos, sino que esta información, la gente hoy en la era de la información, en la era digital, necesita saberlo. Y qué bueno que estás tú aquí escuchándome, qué bueno que estás tú aquí viendo mi video, yo sé que te va a ayudar. Si ya escuchas esta información, entonces hay que tomar acción. Y si es primera vez que tú lo escuchas, yo sé que como a mí te va a impactar. Yo te quiero decir que después de que yo comprendí esto, me dieron 15 días de enfermedad. Yo me deprimí, me sentí engañada, tipo gripa, ¿no? Hasta caí en cama al comprender esta información. Pero después de ahí dije, no, no más sufrimiento. Tengo que hacer que esto transforme mi vida, me ayude, pero ahora mi responsabilidad también es ayudar a más personas. Mi objetivo es ayudar a las mamás latinas que viven en Estados Unidos a transformar sus vidas. ¿Con qué? Con la educación financiera, a erradicar la ignorancia financiera, el analfabetismo financiero, porque eso es lo que yo vivía. El resultado de mi vida, la realidad de mi vida era el analfabetismo financiero que yo tenía. Y te vuelvo a repetir, yo soy una mujer de libros. Tenía conocimiento de muchas cosas, pero no de educación financiera. ¿Por qué? Porque la educación financiera no la enseñan en las escuelas. Y pues a mí peor, porque yo me eduqué en la rama de la moda. Entonces, el asunto está en saber y conocer la historia. Hoy tenemos esa gran bondad, esa gran, se puede decir que bendición, si así lo quieres ver, tener un celular en tu mano. Un celular en tu mano hoy podría transformarte la vida. No sé para qué utilizas tú el celular, pero al menos a mí me sirvió para educarme financieramente, para transformar mi vida integralmente. ¿Ha sido muy doloroso? Por supuesto que sí. Porque he invertido aquí sangre, sudor y lágrimas para ser otra mujer, para transformarme de verdad y tener el nivel que se requiere para que uno pueda aprovechar lo que ya hay para uno financieramente hablando. Entonces te voy a contar acerca de la historia. Siempre ha sido así. Hay diferentes etapas del mundo que ha transcurrido, discúlpame, pero las más sobresalientes son la era de la agricultura, la era industrial y la era digital que estamos viviendo. Nos vamos a enfocar en eso. En la era de la agricultura, pues, por lógica, ¿no? La gente se dedicaba a cultivar y a esperar ese grano, esa semilla para poder sobrevivir, y fue duro, fue duro. Entonces, en cierta parte de la historia se inventa la era industrial, ¿no? Entonces se nos empieza a preparar hasta en la educación, y en la escuela estaba diseñada y está y sigue estando diseñada para crear empleados que fueran a trabajar a esas industrias, a esas fábricas. Entonces la era industrial termina cuando la era digital comienza. Para muchas personas, la era digital empezó después de la pandemia, porque ahora es una realidad sí o sí que el mundo, el crecimiento financiero, los negocios y casi todo lo que pasa en nuestra vida está dentro del internet, está dentro de tu computadora, está dentro de tu celular. Para muchas personas la era digital empezó después de la pandemia o pues durante la pandemia, porque ahora es muy común que ya se empiece uno a comunicar con una videollamada o empieces a confiar en hacer negocios digitales, ¿no? Entonces antes era un miedo, era un mundo nuevo. Pero te quiero contar que a mí me compartieron esta información y lo comprendí, ¿no? Que definitivamente si yo seguía viviendo en las otras dos eras pasadas, yo nunca iba a salir de donde estaba financieramente y económicamente. Yo no sé para qué te viniste tú aquí a Estados Unidos, pero al menos yo sí me vine para cumplir el sueño americano. Ese fue el gancho que a mí me hizo de venir a este país, a lograr mis sueños, porque
el rasgo financiero a mí no se me dio en mi país y por eso me vine. Emprendí el viaje, dejé mis raíces, dejé mi familia, dejé todo lo que yo tenía ya por un sueño. No sé por qué razón te viniste tú, pero si tú te viniste por cumplir también tus sueños y tus sueños se cumplen teniendo una libertad financiera, déjame decirte que si no lo has logrado, quizás es porque te hace falta un poco de información. Así lo viví yo, entonces decía, esta es la ficha de rompecabezas que yo no tenía, que me faltaba y que me hacía seguir, estar luchando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y yo no le miraba fin, porque lo único que miraba era una mujer más vieja y cansada de hacer lo mismo y no llegar a ningún otro lugar. Así es que, pues yo quiero decirte que si tú quieres profundizar más en conocimiento de estas 3 eras, pues utiliza tu celular para conocer la historia, para conocer la realidad del mundo. Y si no, pues ten paciencia que yo poco a poco voy a ir subiendo material y sí me encantaría compartirles con detalles todo esto a mi comunidad en Mamá Despierta. ¿Por qué? Porque si tú comprendes esto, vas a comprender que hoy tienes otras oportunidades dentro del mundo digital y es más, no es porque tú lo elijas, sino porque ya es tu responsabilidad mirar hacia allí, porque el mundo y la economía se están concentrando de manera digital. Es importante pues que como madres nosotras nos eduquemos. Esa fue una de las principales responsabilidades que yo tomé en el momento que sé esta información. Educarme a mí, comprenderme a mí, porque mis hijos necesitaban esa información, porque yo pensaba, dentro de unos 5 o 10 años, cuando mis hijos estén más grandes, esto va a ser una realidad, pero jamás pensé que se iba a imponer esa realidad al mundo por medio de la pandemia. Hoy es una realidad. Te quiero decir, te quiero contar que llevo más de 8 años trabajando en mi educación y en mi profesionalismo como empresaria de manera digital. Llevo más de 10,000 horas de experiencia y de trabajo de campo. Sé de lo que te hablo. Y es más, no es solo por mí, sino por las personas con quien yo estoy asociadas, personas que a mí me han educado, me han respaldado, me han llevado de la mano a transformar mi mentalidad por medio de la educación financiera y también la educación en ser una empresaria digital. Entonces, mi historia digital empieza hace más de 6 años ya. Hoy hay personas que perdieron sus trabajos, hay personas que necesitan otras formas de ingreso y están empezando a ver lo digital como una opción. Hay muchas, muchas oportunidades, pero yo te quiero decir que tienes a mí como amiga, como aliada, para poderte ayudar en lo que tú requieras saber sobre negocios digitales. Los negocios digitales hoy son sí o sí la herramienta principal para salir adelante. Sé que tú tienes muchas habilidades y que se están desperdiciando por culpa de todo este desplome del sistema que conocimos. Como te dije y como ya te expliqué, las eras van cambiando. La era de la agricultura y la era industrial ya pasaron. Hoy estamos viviendo la era de la tecnología, la era digital, la era de la comunicación y todo lo que necesitamos saber y aprender está solo a un clic. Entonces, a eso te invito, a que sigas aquí en este movimiento Mamá Despierta. Mi objetivo es ayudar a las mamás de Estados Unidos que viven, que son mamás y que viven en Estados Unidos y que quieren progresar, que quieren cambiar, que quieren impactar su vida y la vida de su familia, de sus hijos, en algo grande, en algo enorme
que fue lo que ellas vivieron o lo que ellas pensaron que vieron y pensaron que iban a vivir en este país. Que dejen atrás ya esa vida de escasez, esa forma de estar harta. Hay esperanza para ti, lo hay para mí y lo hay para todas las personas que quieran empezar a trabajar y a transformar su vida y su mentalidad de la era vieja, del sistema colapsado a la era digital. Entonces, pues, me despido de ti. Soy Sandra Morales, la ex analfabeta financiera, y te quiero pedir un gran favor. Por último, comparte mi video con una mamá que tú sepas o que tú pienses que tiene ella necesidad de ayuda con respecto al tema que tratamos hoy, los miedos. Esos miedos, convertirlos en motivación para salir adelante. Comparte mi video con un familiar o con una amiga tuya. Que estés bien, te mando un abrazo desde Las Vegas y sígueme viendo aquí en esta fanpage de Mamá Despierta, en este movimiento digital que estamos logrando hacer para poder ayudar a vivir una vida mejor, con más felicidad y en paz.